CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mocharo en CNN Chile. Muy buenas noches, ¿cómo está? Necesariamente tenemos que hablar de economía. De economía porque fue el Chile Day, este asunto que se usa, una especie de marketing que se usa en Londres, que es una de las capitales financieras del mundo, para decirle a los extranjeros, a los posibles inversionistas, ejecutivos, que estamos bien, que somos un país estable, que si vienen para acá van a ganar plata, van a hacer un gran negocio, que vengan nomás porque les aseguramos que les tiene que ir bien. Claro, un parlamentario de la nueva mayoría, ojo, de la nueva mayoría dijo en forma irónica si en realidad fue un Chile Night. Sí, ¿por qué? Bueno, por el Financial Times. Después, claro, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, dijo quiénes son estos señores, se equivocan, de dónde salen, tienen datos equivocados, pero el Financial Times es el Financial Times, algo está pasando. Y la imagen chilena parece que no es tan impoluta, tiene algunos rañones, parece. Ya la pintura no está tan brillante. De esto conversamos con Eduardo Ninat, ex ministro de Hacienda. ¿Cómo está? Bien, Tomás. A ver, algunos datos. El mes de agosto sorprendentemente bajo, 0,3%. El septiembre la inflación 0,8%. El IPC en los últimos 12 meses 4,9%. Todos estos son datos que si lo hubiésemos preguntado en marzo, no digo enero, porque estamos con las vacaciones, a lo mejor se nubla el asunto. Marzo. Todos habrían dicho, no, estás equivocado, eres un pesimista, ¿qué te pasa? Pero algunos lo previeron, pero las autoridades económicas para nada. Y resulta que estamos creciendo poquitito, ahora dicen en 2%, parece que va a ser un poquito menos, 1,9 incluso. Si esto lo hubiésemos preguntado hace un tiempo, insisto, no. ¿Por qué se equivocan tanto las autoridades? ¿Qué les pasa? Algunos burócratas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, bien apoltronados, recién en octubre dijeron que Chile va a crecer el 2% cuando ya lo sabemos hace rato, y fijó para el próximo año, estableció una meta, un crecimiento, una meta del 3,3, algunos dicen que vamos a crecer el 2, Vittorio Corvo. ¿Qué nos está pasando, Eduardo? Bueno, una buena pregunta. Primero, para abonar un poco a la autoridad, el contexto internacional sí no está fácil sobre todo en Latinoamérica, más que en el resto del mundo. Porque como tuvimos ese ciclo de commodities, cobre, oro, plata, mineral de hierro, forestales, pesca, todo para arriba, ese fue una especie de boom de precios de productos que producimos bastante bien y que nos pescó con viento de cola durante los gobiernos pasados. Eso ya empieza a enfriarse y es notorio por China y por la parálisis europea. Entonces, eso para abonar al discurso del gobierno, decir que es externo, como ellos dicen. Pero eso no es tan Pero mirado interno. Pero eso no es tan cierto, porque si uno mira cuánto crecieron los países. Bueno, Estados Unidos es la gran excepción. Pero en general, el crecimiento mundial es más o menos similar este año al del año pasado. El crecimiento de los socios comerciales chilenos, prácticamente similar. La tasa de interés internacional, prácticamente similar. A ver, tanto no ha cambiado. Sí, es un buen punto, pero acuérdate que muchos de esos países venían de la recesión del 2007-2008. En cambio, Chile nunca la tuvo, afortunadamente. Pero yendo al tema interno, que es tu pregunta, sí, yo creo que ahí está la máxima responsabilidad, no la única. ¿La máxima? La máxima responsabilidad de desaceleración o, por así decirlo, ralentización de la economía. ¿Por qué? Yo lo radico en un problema muy directo. Un pésimo manejo de las expectativas, un poco diálogo con el sector privado y un cierto encierro de la autoridad económica, al menos durante los primeros 4 meses de este gobierno. Ahora han revertido, ahora van a todas partes, hablan juntos, hay más diálogo, eso es positivo. Pero yo creo que se perdieron 4 meses de creer que uno podía manejar la economía encerrado en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Economía y sin dialogar. Entonces, eso nos está penando para el manejo de las expectativas y tenemos una tasa de crecimiento para este año bien mediocre. Llegar a 1,8, 1,9 no es ninguna victoria. O sea, es una derrota, ¿no? Frente a las expectativas que había, frente a los anuncios que había. Claro, porque en el fondo enfrían la economía más allá de lo que la causa externa daría que se enfriara. Le pusimos, por así decirlo, más palitos a la sopa. El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, ha dicho, no, mira, en realidad se acabó. Ahora comienza el crecimiento, empezamos a despegar, está todo dado. ¿Está todo dado para despegar? No, yo creo que en una columna que publicaron en el diario el día lunes, yo me atreví a decir que me faltaban datos duros. Que una cosa era creer
y desear que despegara, y todos estamos en eso, y otra cosa es dar datos de tendencia más larga. Uno no puede dar datos con una semana, un mes, y siquiera un trimestre. Entonces, en ese sentido, el país, el ciudadano, está pidiendo más evidencia. Esa evidencia todavía no se encuentra a pesar de los buenos deseos y buenas intenciones. Y el Chile Day que tú mencionabas, claro, ayuda a que afuera uno comunique la verdad propia del país, pero no es muy relevante en el contexto y con las condiciones que hablamos. Pero quedó una sensación, a lo mejor estoy equivocado. ¿Para qué es el Chile Day? Para promover Chile. Para si hay dudas, despejar las dudas. Para que, si es que, en fin, para establecer que Chile es un país bueno para invertir. Y resulta que yo tengo la sensación de que quedaron hartas dudas, que no se despejaron todas las dudas. Y una de las reformas muy importantes para los empresarios es la reforma laboral. No se habló de reforma laboral. Entonces, cuando la autoridad nos habla de la reforma que viene, no en un año más, ahora en diciembre, o sea, en 2 meses más, y no se dice nada, los comentarios de pasillo sobre la reforma laboral eran muy intensos. Entonces uno dice, bueno, ¿se logró el objetivo o no? Bueno, yo te voy a contar una anécdota, nunca la he contado, aprovecho aquí con la amistad y la acogida en este programa. Yo fui a no sé cuántos, Chile Day, Wall Street Day, Washington Day, France Day, lo que me quieras pedir durante 6 años en el gobierno de Frey. Hay uno que nos sirvió mucho, los otros diría que poco, un poquito. Hicimos un Nueva York Day con el presidente Lagos, que en ese tiempo era ministro de Obras Públicas, con el presidente Frey encabezando esto, con el subsecretario de Hacienda Marfan, yo mismo que coordiné todo esto, con el BID, Banco Mundial y todo. ¿Qué presentamos? En el medio de ya los albores de la crisis asiática que nos golpeó, un bono de infraestructura y todas las concesiones de infraestructura para caminos viales, interurbanos, urbanos. Ese fue un hecho espectacular, porque dimos a conocer reglas del juego claras y concretas que entusiasmó a la gente a venir para acá y con el apoyo del BID. Entonces lo orquestamos para trabajar. Ir a un Chile Day para hablar que lindo es Latinoamérica y que tenemos buen clima a veces no es muy útil. Pero está haciendo una crítica brutal al Chile Day que hizo Alberto Arena. Sí, pero tampoco... brutal. Correcto, pero también no la quiero ponderar demasiado porque la ingenuidad puede ser de esperar mucho de esos Chile Day. Los problemas de Chile son básicamente latinoamericanos y domésticos, chilenitos. Pero usted habría hecho entonces otro Chile Day, no el que hizo Alberto Arena, totalmente distinto. Mira lo brutal que te voy a decir. A lo mejor hubiera considerado, claro que el ministro siempre tiene más datos que uno, hay que respetarlo, pero a lo mejor habría considerado no ir y haber enviado al subsecretario y a la gente del Banco Central que tiene más tiempo. ¿Por qué? Porque es mucho más importante lo que tú insinuas, Tomás. Haberse sentado con la Confederación de la Producción y el Comercio, con la SOFOF, con las universidades, las facultades de economía, por cierto con la CUT y las MIPYME y las PYME, y haber dicho, a ver, ¿cómo destrabamos este partido que está empatado a 0? El gobierno quiere meter un gol, no lo dejan porque los privados no le creen, y los privados quieren reactivar y el gobierno para porque quiere más regulación. Desempatar el partido interno, ese es el tema que va a mandar la dinámica de esta economía. Chile Day podrá haber todos los meses, y son relativos. ¿Usted le cree al Financial Times o no? Bueno, para ser cierto, le creo más a la radio y le creo más a ciertos economistas que sigo profundamente, pero reconozco que es un diario de primera línea. Y que además tiene... De primera línea. Es un diario que tiene influencia. Es como pelear con el Economist. Uno se va cortado si pelea con el Economist. Sí, que uno de los que escribió el artículo sobre Chile es Martín Sandú, el periodista económico principal del diario. O sea, no es cualquiera. No es cualquiera. Estamos hablando de británico en que el periodismo es muy riguroso. Entonces, dice, no tiene razón, es para descalificarlo, como dijo Alberto Arenas, que dijo que se equivocaba absolutamente. Dijo, están absolutamente apartados de la realidad. Ajá. ¿Le gusta la declaración? Bueno, no, porque hay que ser cuidadoso, sobre todo en esos cargos. Yo una vez metí la pata, lo confieso, estoy medio anecdótico porque estoy viejo, criticando de una manera no tan brutal, pero también con un adjetivo, dije, no vive afuera, no vive adentro, ¿qué sabe él? Y un economista destacado de UCLA chileno, muy académico, y hasta hoy estoy pagando la cuenta, porque de ahí para adelante me dio duro. Entonces es mejor evitar las polémicas, como quien dice, inconducentes, y es mejor hacer la pega. Si el Ministerio de Hacienda tiene mucho poder, coordinado con un buen Banco Central como es este, más aún, y trabajando con los privados, trabajadores y empresarios, se potencia.
Pero mientras no se haga ese trabajo fino, vamos a estar en un partido empatado a 0. O como Chile-Bolivia, que también fue un mal partido. Hoy día habló la presidenta de la República, Michelle Bachelet. ¿Qué dijo? Dijo que el término mediocridad que utilizó el Financial Times nació del informe de perspectivas económicas del Fondo Monetario Internacional y que no se refiere específicamente a Chile, sino a la situación mundial. Pero si uno lee el artículo se refiere específicamente a Chile, hablaba de Chile. Naturalmente que es una expresión que utilizó Christine Lagarde, pero se refirió, tomó esa expresión para referirse a Chile, entonces la presidenta le informaron mal, leyó mal el paper, ¿qué le pasó hoy día? Bueno, la presidenta trata de defender el país a como puede. Yo creo que mediocridad también es una palabra un poquito despreciativa. A veces los europeos son un poco despreciativos. Yo hubiera usado otra palabra si hubiera estado en el Financial Times, que no tengo nada que ver. Hubiera dicho, Chile está empatado, Chile está detenido, Chile no está con el dinamismo o brío que solía acostumbrarnos tener por 20 años. Entonces, ahí examinar por qué, dónde y cómo. Y para avanzar para adelante, no para discutir con editoriales. Eduardo, ¿por qué la moneda chilena es la tercera moneda que más se ha depreciado en Latinoamérica? Bueno, eso no es tan malo, ¿eh? Fíjate que... Bueno, para los exportadores, pero para los consumidores sí. Pero mirado del problema del susto de una potencial recesión, que por suerte no estamos todavía ahí, o de una eventual crisis, que algunos aires hay, pero no estamos ahí, es bueno tener esa flexibilidad cambiaria porque al menos al sector industrial que reemplaza importaciones y a los exportadores de todo tipo, no solo los mineros, no le es malo de que el cambio sea flexible. Está bien, una cosa es que no sea malo para los exportadores, otra cosa es que pasa con nuestra moneda, porque resulta que yo entonces le mandaría el mensaje a Cristina Fernández, le diría, alégrese, tómese una botella de champaña, le diría lo mismo a Maduro en Venezuela. Es que con ellos, Tomás, tenemos una gran diferencia. Entonces, las tres monedas que se han depreciado son esas. Sí, entonces pero ese tema macro sí que lo sé. Esos casos tan extremos, ellos no tienen ninguna posibilidad de dejar que el dólar sea más flexible porque están hasta aquí con la inflación. Y aquí con el 4 y tanto, todavía la inflación es acotada. Pero todavía es acotada. Todavía. Pero Trato de ser un poco ¿pero por qué optimista. se deprecia tanto la moneda chilena? Bueno, hay en parte un poco de desconfianza, hay reformas que provocaron también esto. El primer proyecto de reforma tributaria es un proyecto muy malo del gobierno. Por suerte se escuchó. ¿Muy malo? Muy malo. El primer proyecto de reforma tributaria anunciado en marzo-abril fue pésimo y así lo dijimos mucho. Fui uno de los primeros en decirlo y hubo capacidad de enmienda de escuchar. El segundo es más razonable. Todas esas incertidumbres de juego demuestran que el manejo de expectativas, que era donde fui al principio, ese manejo ha sido de segundo orden, de no sé cómo decírtelo. Es como jugar con la reserva teniendo buenos titulares. Yo creo que la presidenta tiene muy buenos titulares. Eduardo, ¿cuánto vamos a crecer el próximo año? En mi cálculo, yo no llego más allá del 2%. Ojalá me equivoque. No, y el ministro dice 3,6. Sí, 3,6. Próximo año. Sí, 3,6. Te cuento por qué. Casi un poquito más. Yo digo 2, me falta un punto por lo menos. ¿Por qué? Porque yo hago el siguiente cálculo. Digo, tomo como verdad lo que el ministro y el ministerio dice que van a reactivar fuerte el gasto fiscal, está en el presupuesto. Pongo el 9,8%. Pero le tengo que restar recursos tributarios recargados que se quitan del poder adquisitivo de los chilenos. Impuestos indirectos, los bienes y servicios y provisiones para el gran impuesto renta que viene para adelante, a plazo. Y por lo tanto, ese 9,8 ya no es 9,8. Primera diferencia. Y segundo, yo no sé en qué contexto externo está pensando el ministro, pero yo lo veo mucho más apretado. Por lo tanto, ese boom de exportaciones de otro tipo, otras cosas no va a venir. Resto, sumo, pondero, como el gasto público es minoritario en el PIB total, y no llego más que un 2. A un 2 siendo incluso un poquitito optimista porque no le meto la inflación. De los 5.000 y tantos millones de dólares de aumento del gasto público, 2.000 y tantos son reforma tributaria, el otro son... Claro, entonces, pero gasta y va a remuneraciones y eso consume. Exactamente. Pero no es un gasto que uno debería aplaudir demasiado al corto plazo. O sea, usted dice, está equivocado el ministro. No, digo, sus cálculos son demasiado optimistas hasta los datos que yo tengo. Bueno, a lo mejor él tiene otros datos que no tengo. Pero según usted está equivocado y resulta que la ley de presupuesto se hace en base a ese crecimiento. Claro. Significa que el hoyo financiero, podría aumentar. No, pero tú te vas por lo financiero y yo te quiero decir que lo financiero es importante, pero Chile ha tenido muy pocos déficits fiscales y tiene unas reservas afuera gigantescas para enfrentarlo. O sea, en ese
En ese sentido, Chile es todavía un muy buen país, está resguardado. El problema es otro, el problema es la dinámica. ¿Cómo le meto factores de trabajo colectivo unitario para mover la máquina? Es como un tren que en vez de ir a 100 kilómetros por hora pasó a ir a 60 o 50, innecesariamente. Hay que tener más cuidado porque afuera todo se puso más complicado, pero no hay que bajar la velocidad tanto. Entonces ahí hay un problema tal vez más político, más institucional. Las bolsas han caído estrepitosamente los últimos, no hoy día, pero los últimos Dramático, dos. Los últimos ¿No es cierto? días. Dramático. Muy fuerte. Así es. El spread de la deuda de los países europeos más endeudados ha subido intensamente. La volatilidad es muy alta. Exactamente. Es verdad. Por lo tanto, puede producirse Alemania, que es la locomotora, está con problemas ahora. Entonces podría producirse un escenario externo muy complejo. ¿Se podría decir que existe alguna posibilidad de recesión en Chile o no? Yo no la veo el próximo año, pero no la descartaría en los próximos 2 o 3. ¿Y por qué? Perdón. Está No la veo el próximo. Está hablando que la crisis chilena se podría prolongar 3 años. No, pero déjame terminar, porque estamos empezando el camino. El próximo año, el 2015, si tú me dices recesión en Chile, no la veo. Veo un crecimiento de nuevo flaco, pequeñito, acotado. Pero ¿qué me preocupa? Ya que tocaste un tema muy importante, que es la situación internacional más larga. Yo creo, como economista profesional que soy, habiendo sido el número 3 del FMI y habiendo trabajado en Europa 3 años, por los datos y análisis que hago, yo creo que la crisis financiera 2007-2008, la gran crisis, la del mundo grande de afuera, nunca la han arreglado muy a fondo. Han hecho medidas de emergencia, programas keynesianos, han rescatado todos los bancos que hay que rescatar, han metido dinero al mundo como loco, pero de verdad, un ajuste estructural de largo plazo, como nos gustan los economistas macro, no lo he visto. Y por eso hay ese temor, el que tú insinúas. Afuera las cosas andan, como quien dice, saliendo de la UTI, pero saliendo con 1 metro nomás. Pueden volver a la UTI en 2 o 3 años. Ese es el temor que tengo. Y por lo tanto, si ese temor es así, deberíamos aquí hacer más cosas para si llegara esa mala fiesta, esa crisis, nos pescara mucho más confesados que ahora. Eso sí. Te dijo alguna vez que la presidenta, hace no tanto tiempo, la presidenta me está costando un poquito menos que en su primer gobierno. ¿Sigue pensando lo mismo? Lamentablemente me gustaría pensar al revés. Fui un enorme partidario de ella el primer gobierno, pero en este tengo mis críticas parciales, básicamente no tanto incluso por la economía. Mis críticas están radicadas en otra parte. Están radicadas en que me cuesta pensar cómo. A lo mejor ella es una estratega magistral y yo soy un aprendiz de brujo nomás. Ella es una estratega. Me cuesta pensar cómo le meto a un país pequeño, todavía pobre, con enormes necesidades físicas y sociales y productivas, cómo le meto 4 reformas, así en la olla de Marmicoc, a presión simultánea. Hasta ahí todavía vamos bien, sin haberlas preparado y decantado con fineza. Me faltó el menú, me faltó la sal correcta, el aceite, el vinagre, la cocción. Las lanzaron, al menos 3 educacionales y la tributaria. La tributaria la tuvieron que rehacer entera, casi. Entonces, esa mezcla, digo, o aquí tenemos un nuevo Mitterrand o un De Gaulle que no conocía, o las grandes mujeres de la historia como la presidenta israelí, que se me olvida el nombre, o una Indira Gandhi, o están errados. Porque este país es chico, es aproblemado, la gente está aspiracional, quería bienes, quería servicios, quería ver cómo le va en la pega el próximo trimestre. Y nos tiraron 4 grandes reformas, cada una en su mérito, pero no muy bien decantada. Esa decantación, no sé mucho de política, me faltó. En los gobiernos que yo estuve como Frei y Lago, eso no ocurría, las cosas se decantaban un poco más. Eso es lo que me falta, no es más que esa la crítica. Colega suyo, el ministro Nicolás Izaguirre, que lo sucedió en el Ministerio de Hacienda. Así es. Usted dijo, ¿sabe? A Izaguirre me gustaría hacerle 20. No, dijo, 30 preguntas. Hágale 5. La primera es, ¿por qué su enfoque de reforma educacional? Que todos queremos. No hay nadie en Chile que yo haya estado que diga, no hay reforma educacional, no me gusta. Era una necesidad sí o sí, se veía desde la calle, a la universidad, a todas partes. Pero la pregunta concreta es, ¿por qué emplea un enfoque financierista, economicista, para plantear toda la reforma? Si usted mira bien en la balanza... ¿Por qué economista?
Bueno, pero cuando, a pesar que sea abogado, sociólogo, economista o cura, si a uno lo nombran en educación, tiene que ponerse la chaqueta de educación y decantar bien qué es ese cargo. Porque educación, lamentablemente, tiene poco que ver con plata. Entonces, toda la discusión hoy día está centrada en plata. Que saco el copago de acá, que lo repongo con una subvención, que le meto a estas universidades, pero fortalezco la pública, plata, 5.000 millones, 8.000 millones de dólares por año obtenidos con la reforma tributaria. Entonces, se ha transformado esta pelea educacional en una cuestión de platas más, platas menos. Él yo creo que debería haber, creo yo, humildemente, puede tener más datos, sacado la chaqueta, que lo hace bien cuando se la saca, visto un enfoque mucho más humanista de la educación, que al final es muy distinta. Le voy a dar una anécdota. Hoy día en los canales, dormí poco anoche, no sé por qué, y muy temprano puse los canales, incluyendo este, había una escena deliciosa. Habían familias haciendo campamento frente a un colegio que se llama el Duende no sé qué de Rancagua, el mejor colegio que hay ahí para niños, porque querían un cupo. Y cuando los entrevistaban decían, no, si yo estoy de las 4 de la mañana, yo quiero el cupo, hay solo 60 cupos y somos 160 familias esperando para nuestros niños. Estamos dispuestos a pagar más. ¿Por qué empezar a levantar el tema del copago? Ahora lo han tenido que gradualizar. Si la educación es mucho más que eso, es proyecto educacional, vocación, consenso, es mucho más. Entonces mi pregunta es, para economista, mejor Hacienda. ¿No está todo enrarecido, otros dicen emporcado, por esta relación entre el negocio y la educación, las universidades que da lo mismo, no hay exámenes de grado, no sé quiénes son profesores, etcétera, y lucran, hasta el día de hoy, siguen haciéndolo? ¿No está emporcado el ambiente con la relación entre la política y los negocios? Bueno, ¿No está emporcado el ambiente con la colusión, los pollos, esto? Y aparece el principal implicado en una entrevista en el Diario del Mercurio el domingo pasado diciendo, gracias a mí comen los chilenos carne. ¿Qué se imaginan? ¿Qué me empiezan a acusar? Entonces, después de eso, claro, la reacción es evidente, ¿no? Bueno, mira, hubo un intento de masificar la educación terciaria en la universidad, que vino después de la municipalización que hizo Pinochet, vino esta liberación para las universidades privadas. Y ese intento lo entiendo históricamente y aumentó los accesos, si quiera o no. ¿Dónde estuvieron dos errores? La central de acreditación o los esfuerzos de acreditación fueron débiles, fueron, como dices tú, un poco emporcados. No hubo una regulación adecuada. Entonces ahí sí tiene razón Izaguirre de decir la asimetría de información era salvaje. Le prometían a los niños estudios con títulos para llegar a cualquier país y resulta que la calidad era mala. En educación necesitas siempre acreditar. Eso me lo compro, está en los nuevos proyectos, lo aplaudo. Pero lo que tú ahora insinúas, la relación entre el comercio, el lucro y los sectores sociales y la política, el lobby, también vamos por partes. Lucro. Bueno, esta palabra a mí me cuesta definirla bien porque he mirado 3 veces en el Real Diccionario de la Lengua Española y tiene muchas acepciones. Entonces, para mí, si es retribución normal, me siento en el lucro, no lo entiendo. Si es una cosa exagerada, pero ojalá la cuantifiquen para ver de qué estamos hablando, puedo entender algo. Pero mira lo que pasa, Tomás, si yo llevo el concepto de lucro al extremo. Entonces, con las platas públicas que se pasan en el presupuesto de NAMI, vamos a tener que sacarlas. Porque NAMI ayuda a pequeños productores mineros que necesitan ayuda, pero que están por el lucro. Si en el norte no están trabajando por la patria o por hacer el London Day, están para ganar. Entonces saquemos las plata a las pymes porque van al lucro. Llego al extremo Codelco. Entonces Codelco también. ¿Qué pasa con el lucro de Codelco? O sea, es un concepto muy resbaladizo y en que hay siglos de discusión sobre lo que es ganancia exagerada o no y no resuelto en la ciencia económica. Entonces, casarse en conceptos muy ideológicos, mira, para decirlo brutalmente, son pamplinas. Aquí lo que el gobierno espera, lo que el país espera y el gobierno debiera entender, y creo que está entendiendo más, es acelerar la marcha para todo lo que nos queda por hacer. Si las brechas sociales coincidimos con el gobierno que son macizas. Se llame lucro, no se llame lucro, ¿qué le van a decir a las familias que esperaban en el colegio Los Duendes en Rancagua?
Que se acabaron las cuotas, que ahora hay una tómbola. Son preguntas muy difíciles que han metido en esta mesa. Se nos está terminando el tiempo. Perdón. No, por favor. Reajuste del sector público. Están pidiendo 5% real, un 10% nominal. ¿Cuánto le daría a usted si fuera ministro de Hacienda? Por suerte no soy. A ver. En los 6 años tuve que lidiar con un líder, a quien admiro, un noble líder sindical que era Manuel Bustos, en los 6 años de Frey. En 4 llegamos a acuerdos y en 2 nos fuimos a las patadas porque eran circunstancias difíciles, era la crisis asiática. Y no llegamos a acuerdo y tuvimos que presentar los proyectos solitos y los sacamos en el Congreso. Con el enfriamiento que hay, yo creo que dar un 10% nominal es sencillamente no posible. ¿Cuánto daría? ¿Me invitan a otro programa? Y no. le digo. ¿Ahora? ¿Cuánto? No sé. ¿Pero con todas las cifras que tiene? No, crecimiento pero no soy un especulador de números, trato de ser serio. Deme otro programa y le traigo las cifras. Bueno. Pero 10 no. 10 no. ¿Por ningún motivo? En estos momentos, en este año no. Tal vez más adelante, en este año no. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Tomás, fue un placer. Después del alto vamos a estar con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Sandón. Vamos a hablar del caso Penta, de la relación entre los negocios y la política, cómo se financió su campaña, qué pasa con el caso Cascadas, qué pasa con Sebastián Piñera. Volvemos en un instante. 156. Es difícil hablar de la derecha, ¿sabe? Es que, mire, la UDI está como una especie de boxeador groggy. No se entiende, dispara para cualquier lado, cree que el adversario está acá, pero resulta que está allá. Impresionante lo que está pasando con la derecha. Golpe tras golpe. Chancacazo, podríamos decir, tras chancacazo. El caso Penta los tiene en el suelo, de rodillas. Mira, no tiene parlamentario relevante en cuanto a mayoría. No tiene mucha voz que decir. Están hiperdivididos. Para más remate, condenan a John O'Reilly, que es el cura de las élites. Es decir, ya no tienen dónde agarrarse, ni siquiera de los curas, de esos curas amigos. ¿Qué va a pasar con la derecha? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el caso Penta? ¿Los van a meter presos? ¿Van a desaforar a algunos parlamentarios? Manuel José Sandón, ¿cómo está? Más o menos voy a escuchar eso. Porque esto le hace daño a la política. A la política en general. Cosa? ¿Lo de O'Reilly? ¿Lo del...? No, lo del caso Penta. Lo del caso Penta. Todo sí. lo que pasa en ese sentido desprestigia a la política como arte de gobernar, digamos, no de partidos políticos. Pero yo no estoy de acuerdo. Pero si así es la vida, o sea, a ver. Pero ¿cómo va a desprestigiar el caso Penta cuando todos somos testigos de que se gasta más? De que en algún momento, cuando se dijo ahora esto se soluciona, no hay problema, resulta que había problemas porque resulta que se encargaron de no fiscalizar, de que no hubiera facultades fiscalizadoras, de que las campañas tienen un límite, los límites se sobrepasan, de que las campañas tienen una duración, todos piensan antes. Tomás, ¿Y todo lo que se gasta antes no es negro? ¿Es negro o no es negro? A ver, por supuesto. Bueno, pero sí. Hay partes que son negras y otras no. Tú tienes 2 meses y tanto Pero lo que comienza antes de la campaña, cuando está lleno de publicidad, de propaganda. Bueno, es que eso es negro. Tomás, una de las cosas que yo creo que hay que hacer es aprovechar esta tremenda crisis para realmente reaccionar y mostrar. Cuando yo fui candidato a senador por Santiago Oriente, lo dije fuerte y muchas veces. Y lo planteé en esa época, me acuerdo de una entrevista en la radio cooperativa. El CERVEL tiene que transformarse en una superintendencia de partidos políticos y de campañas electorales. ¿Cuánto de gastó en elecciones. la campaña? ¿Ah? ¿Cuánto gastó en la campaña? 520 y algo. ¿Sí? Sí. ¿Quién le aportó? Yo tengo 4 formas tengo aporte reservado, ¿De 89 quién? millones de pesos. ¿Ah? ¿De quiénes? No sé hoy día. No, pero decir, te voy a aportar, deben decir, no, es que en mi caso, Tomás, yo he sido súper transparente. Una campaña como la mía, en 21 comunas, 521 millones de pesos, que es una fortuna, no es mucho para una campaña. Entonces yo creí, por dar un ejemplo, que empresas que me conocían iban a aportar, como la papelera, que después me informaron que no. Y yo llamé por teléfono. Pidiendo plata. Yo llamé por teléfono, hice 3 ejercicios. Y ahí me di cuenta que no tenía nada que hacer. Llamé por teléfono a Antel, a un alto ejecutivo, y le pedí si me podían ayudar. Formas legales, Antel. Y me dijeron... ¿Y por qué Antel? Porque yo conocía a una de las personas ahí, que era muy importante. Dije, voy a tomar el teléfono porque estaba desesperado, no tenía ni uno, veía que algo estaba pasando, y tomé el teléfono transparentemente y dije, ¿me puede ayudar? Y me dijo, no, nosotros a ti no queremos nada contigo, vamos a ayudar a Goldman.
Después llamé a Telefónica a una persona del mismo cargo, que también lo conocía porque había sido vecino Pirque. Le dije, oye, ¿ustedes me pueden ayudar? Estaba hablando de los temas legales, o sea, la fórmula legal. Me dijeron, no, nosotros no te vamos a ayudar. Después fui a almorzar con mi hermano a la oficina de mi hermano mayor. Me invitó a un almuerzo con un gran ejecutivo que me quería conocer. Hermano abogado. Mi hermano abogado. A los 3 minutos que estábamos almorzando, el dueño me dice, mira, pero yo quiero ser transparente contigo. Nosotros creemos que tú eres un loco y un demagogo. Así que me comí la comida, Tomás, de a poquito, y me fui. ¿Quién fue ese señor? ¿Ah? ¿Quién es ese señor? Fue del grupo Sayé. Y me dijo eso, y yo... ¿Pero quién es? ¿Ah? ¿Quién es? ¿Quién es el que...? Álvaro Sayé. Sí, eso me dijo él a mí. ¿Sí? Me lo dijo en la cara. Yo lo encontré súper transparente, duro pero transparente. Entonces, después, ¿cuál es el financiamiento de mi campaña? 89 millones de gastos reservados. 200... Pero esos 89 millones de alguna parte vinieron. Se sabe a dónde son. Yo no sé. Y mira, no estoy mintiendo porque habría sabido. De los que yo creí que me iban a dar, no me dieron. Así de claro. Yo creo que fueron puros aportes bastante chicos. Porque si tú me comparas con lo que recibió Girardi, con lo que recibió Alamán, con lo que recibió Goldblum, con lo que recibió Salaguet, yo soy un niño. Pero deja terminar para que seamos transparentes cómo financié mi campaña. Hay 89 millones de gastos reservados, 216 millones que me devolvió el Estado, que eso fue lo que yo planteé que era el aporte de mi madre y mi padre, que fue la garantía. ¿Por qué la garantía? Porque cuando tú vas a hacer un contrato con la radio, por dar un ejemplo, yo hago un contrato y tenía que dejar un cheque en garantía. Y yo no tenía respaldo para hacerlo, entonces si me devolvían la plata lo pagaba. Después hay 121 millones de pesos de aportes que no son anónimos, que son aportes de personas, y el otro la diferencia son aportes que aparecen personas, sociedades, que es el famoso aporte abierto. A ver, pero todas las campañas que son antes, que comienzan antes del periodo legal, son todas negras. Sí. Todas negras. Sí, en gran parte sí. Pero lo que pasa es que, mira... Aquí se ha hablado... pero esto es una locura. Pero si es una locura... Esto es cometer delito delante de todos los chilenos con cara de mojay. Bueno, pero es que lo que pasa es que esto es un ejemplo, mira. Es como... es que cuando la gente que hace esto no lo respeta, y por eso que aquí hay que hacer un análisis súper profundo. Primero, mira, nadie quiere que se fiscalice. La gran solución a esto, porque todos dicen que las empresas no aporten. Yo creo que sí deben aportar las empresas, pero transparentemente, con nombre y apellido. Porque además cuando tú quieres coimearte a alguien, lo haces por abajo. Segundo, transparencia. Tercero, fiscalización. Si a mí me fiscalizan y yo presento lo que me han dado, pero por otro lado gasto 10 veces lo que haya gastado. Yo viví 4 candidatos. Moreira, Kass, Ena von Baer y Goldblum. 4 candidatos. Si tú sumas lo que ganaron gastados esos 4 candidatos, es una brutalidad de plata. Y lo mío, que era una campaña buena, decente, dentro de los márgenes de la ley, oye, lo encuentro súper injusto. Entonces, si no fiscalizamos, hoy día hay contradicciones inmensas. Mario José, ¿conoce a Carlos Alberto y a Carlos Eugenio? Yo no los Delano y conozco. Lavín. Yo no los conozco. Pero nunca se han visto. Yo no los conozco, no he hablado nunca con ellos. ¿No? No los conozco, no, jamás. Sé quiénes son porque salen en la prensa, son gallos súper famosos. Yo no los conozco, he estado nunca con ellos. No los conozco, y no estoy negando, me da lo mismo. Yo no los conozco. No los conozco. ¿Sabes lo que pasa? Que aquí... Pero el caso Penta también, Tomás, hay que ser súper drástico. Hay un tema de evasión de impuestos grave. ¿Cómo? Un tema de impuestos, de evasión de impuestos. De ellos. De ellos. Porque si ellos andaban esa misma plata legalmente no había problema. ¿Por qué está diciendo que ellos son unos delincuentes? No, estoy diciendo, hay evasión de impuestos. Bueno, pero eso es un delito tributario. Sí, claro. Se está diciendo que son delincuentes. No, pero yo no tengo antecedentes, no conozco lo que pasó, pero sí, pero lo que sale en la prensa es que aquí hay boletas falsas por trabajo falso, y eso es evasión de impuestos, y eso es claro. Y ese es el tema. Otra cosa es lo que yo planteé en la campaña, Tomás, que yo creo que representa una derecha que no puede estar secuestrada por los poderes económicos. Si ese es el tema, porque que den plata a la campaña libremente, transparentemente, las empresas tienen derecho. Hay gente, detrás de la empresa hay seres humanos. Imagínate que tú tengas una empresa y tú que quieras, para ti es súper importante la vida, el aborto o de la defensa de la familia, y tú crees que un candidato va a defender eso, tú podrías dar transparentemente pero plata. Lo de las personas naturales, no las empresas. ¿Y por qué? Pero ¿y los accionistas minoritarios? Bueno, ¿y un directorio, pues? No, pero ¿qué tienen que ver con las platas políticas de los accionistas minoritarios? Bueno, tendrán que hacer una asamblea, no sé. A lo mejor ciertas se prohíben. Lo que yo te quiero decir es que la transparencia de lo que sabe la gente es lo importante. Eso es lo que... Y fiscalizar, porque ¿qué sacamos con que den o no den las empresas si nadie fiscaliza lo que se gasta? La misma presidenta Bachelet, pues. O sea, la declaración que hay públicamente
es bastante menor a lo que yo vi la cantidad de letreros. ¿Usted dice que la presidenta Bachelet recibió platas negras? No sé, pero yo le sé decir. Pero a ver, ¿qué está diciendo? Yo estoy diciendo ¿Que recibió platas negras? No, puede ser, pero yo estoy diciendo que aquí la declaración de la campaña de la presidenta Bachelet no es, o sea, es una campaña que a lo mejor... O sea, que es una declaración falsa. No es falsa, pero lo que pasa es que... Lo que se llama ahora ideológicamente falsa, que no está todo ahí lo que debiera estar. O precio, o conseguirse... No, también yo me puedo conseguir precio, entre comillas, y una forma de ayudarme, que se hace en campaña, es que yo tengo letrero y quiero ayudarte, entonces te cobro 100 pesos y no te cobro los 100.000 que valen. Ese es el tema. Entonces, pero seamos transparentes, hay que fiscalizar. No hay aquí una corrupción generalizada. Por ejemplo, es muy importante la vía pública, ¿no es cierto? Muy importante. Estos letreros gigantes, luminosos, sí. En fin. Estas concesiones las dan los alcaldes. La mayoría no son concesiones. En muchas ocasiones las dan los alcaldes. No siempre. En muchas. No en muchas, siempre. Y los alcaldes, sí, lo que pasa es que, está bien, y los alcaldes resulta que se reservan los meses de campaña para ellos y se lo dan a los candidatos que ellos quieren. Y yo lo veo y lo he visto ¿No es eso una corrupción gigantesca en que hay un intervencionismo de los alcaldes de turno? Eso en algunas comunas puede ser. Pero yo te doy un ejemplo. ¿Cómo puede ser? Barnechea, Vitacura, pero mira. Hablemos en serio. ¿Cómo que puede ser? Todos sabemos que es así. No tiene que por qué ser siempre así, Tomás. ¿Sabe por qué? No estoy hablando siempre así, pero es así, sucede, eso es lo que estoy diciendo. Pero a ver, aquí es que entonces resulta que aquí vamos a la base. Esta cuestión está muy corrupta. Hay comunas. Está poco transparente. No, está muy corrupto. Bueno, eso es corrupción. Sí, pero cuando no eres transparente, no vas a poner corrupción. Mira, hay comunas que licitan esto, que son comunas de alta demanda, para que la gente entienda. Vitacura, Barnechea, Las Condes, prohíben sus bases de licitación poner propagandas políticas. Por lo tanto, en los letreros grandes de esas tres comunas no hay propagandas políticas, hay en los chicos. Hay otras comunas... ¿Y acaso no establecen algunos letreros solo para la campaña, en lugares donde no hay habitualmente publicidad? Claro, lo que pasa es que lo que pueden hacer es dar permisos para lecheros chicos. ¿Y se le dan solo a algunos y no a otros? Eso, yo no tengo pruebas de eso. Pero lo que hay que hacer es transparentar este problema grave que hay hoy día, Tomás, hay que aprovecharlo para poner leyes de verdad. Si nosotros es divertido, mira, se habla que es un mes de campaña. Todo el mundo parte 2 meses antes. No llama a votar, pero hay una excusa. Bueno, transparentemos las cosas. Oye, ¿qué pasa con Alberto Undurraga y el caso Penta? Mira, a ver, yo tengo una visión. A ver. Yo creo lo grave del caso Penta desde el punto de vista político. Primero está con Velasco, porque apoyaron a Velasco y era una manera de competir en forma sucia contra Alamán. Porque todos los ¿Quiénes apoyaron a Velasco? Penta apoyó a Velasco. Penta apoyó a Velasco para competir contra Alamán. No, pues. Porque Velasco en todos los estudios le quitaba votos de derecha a Alamán y por lo tanto Longueira ganaba más fácil, pues. Y eso es evidente, y eso es manipular la política. Yo no sé, según lo que dice el ministro de Obras Públicas, es que él hizo un estudio, él tenía una fundación. Yo supongo que sí lo hizo así. Pero si no fuera así, imagínate que no fuera así. Mira. La fundación se llama Ciudad Justa. ¿Ya? Tiene apellido la ciudad, Justa. Se encargó el estudio y a los 4 días estaba listo el estudio. De esos 4 días, 2 son feriados. Entonces estamos mal. Bueno, sería lo mismo. Y resulta que parece que se bajó de internet. Parece Tomás, que el estudio tiene poco. Tomás, entonces transparentemente sería lo mismo estrategia. Parece que es así. Pero espérate, si tu análisis es cierto y funciona que hubiera sido un estudio trucho, claramente está la misma intención que esto con Velasco. Alimentar, porque en el fondo Penta le dio plata a Salaquet y le estaría dando plata a Undurraga, que con quién competían, con Alamán. Y en el caso mío le dieron justamente los 4 cuestionados competían conmigo. ¿Por qué? Porque parece que había una obsesión de no perder las senaturías de Santiago. Ese es el tema. Y eso es lo grave que yo digo, que en el fondo está bien, la justicia tiene que ver el tema de evasión de impuestos, pero cuando alguien da plata no puede ser para controlar la política. Pero parece que Delano y Lavín, Carlos Alberto y Carlos Eugenio son buenos para las boletas, porque hasta las señoras les dan, los cónyuges, las señoras les daban boletas a ellos. Fíjate que estaban empleadas las señoras. Dicen que una de las boletas era sobre asesoría en políticas monetarias. Bueno. Dicen, no sé, que secreta la cosa, pero es lo que se comenta. Bueno, creamos la justicia para que la justicia se preocupe de eso. Pero aprovechemos la oportunidad
para poder realmente hacer leyes no chantas y leyes fuertes. Oye, entonces, ¿la UDI está reaccionando bien o no? Porque ahora la UDI armó, tú sabes que hay 2 comisiones investigadoras, entonces quiere citar a Javier Blanco, a Peña Ilillo, a Alberto Arenas, o a varios, Álvaro Lizalde, no sé quiénes, quiere a jefes de campaña, quiere citarlos, y ¿está bien o no? Mal. ¿Está mal la UDI? Está mal eso, a mí... Está como perdido, ¿no? Es que lo que pasa es que están tratando de meter a todos en el mismo saco. Yo creo que ellos tienen que defenderse, los que estuvieron en ese caso, y apostar a la justicia, pero no tratar de meter a todo el saco. Se recupera Velasco, ¿no? O está con el ala Difícil va a herida, ser, ya no. Lo que pasa es que cuando una persona como él, que fue un gran ministro de Hacienda, y se transforma en la blancura de este sistema, y después lo pillan que los del otro lado lo están ayudando, ojo, porque nadie ha tocado esta lista. O sea, lo ayudan, ¿por qué? Porque es una forma sucia de competir una primaria de la del lado, pues, ayudar al otro. Pero yo encuentro que aquí hay mucha hipocresía. Hace poco tiempo, 60 días por ahí, en la fusión Itaú-Corbanca, que tiene que ser autorizado por las autoridades norteamericanas, resulta que Álvaro Sayez se encargó de estipular que se siguiera entregando dinero a la política. Entonces lo dejó por escrito porque las autoridades norteamericanas son exigentes, no son como las autoridades chilenas. Entonces se descubre que entrega 700 millones de pesos anuales a la política. O sea, 700. Este año, sí. Eso, o sea, lo conoce todo el mundo. Todos los años entrega 700 millones de pesos. No lo conoce todo el mundo. Haya o no campaña. Ya. O sea, aquí yo estimo que hay parlamentarios pagados por Sayez, a sueldo Sayez, porque ¿en qué gasta los 700 millones? ¿En qué lo está gastando eso este año? Eso es muy grave. Bueno, ¿y quién habla? Están todos callados. Bueno, yo he hablado en todos lados. Pero ¿quién dice que Sayez? ¿Quién le exige a Sayez? Bueno, pongamos ¿Quién leyes. se lo exige? Pero mira, sí, es como lo que pasa en la economía. Es lo que está pasando en Chile. Estas crisis son para tomar decisiones transparentes en el futuro, porque no podemos destruir la institucionalidad, le hace mal. Es como, por ejemplo, mire, yo he estado, y lo hemos conversado, yo siento, sin ser economista, conversando con distintas... que este país está chantado. Hoy día, ¿no es cierto?, Chile se chantó, y la presidenta tiene que tomar decisiones. Y una decisión va a ser pedirle la renuncia. Yo le tengo mucha estima, pero tiene que pedirle la renuncia al ministro Arenas, porque es la forma de comprimir y parar este país de nuevo. ¿Se tiene que ir a Arenas? De todas maneras. ¿Y por qué se tiene que ir a Arenas? Porque resulta que hay que generar confianza. ¿Qué es lo que le pasó a este Arenas gobierno? no es confiable. No. A ver, Tomás, para los empresarios no es confiable. Ya, pero los empresarios no son los únicos del país. Sí, ¿no? Pero espérate un poquito. Los trabajadores... A ver, este gobierno cometió un error que es muy raro y que jamás se lo ha presentado o lo hubiéramos pensado. Un error grave político, muy parecido al que cometió el gobierno de Piñera. Y esto, con un error político garrafal, de entrar con la planadora, con la retroexcavadora, con una reforma tributaria mal hecha. La gente tiene que saber en la casa que el propio ministro Arenas mandó 278 indicaciones, 278 cambios a su proyecto. Bueno, esto generó un nivel de incertidumbre que quedó la grande, y este país está chantado, y la cesantía se va a ir a las nubes. Es lo mismo que cuando hay un equipo grande... Senador, usted sabe que está firmando Arenas, al decir que se vaya... Lo que hace es afirmarlo. Porque cada vez que alguien de la oposición dice que tiene que renunciar a alguien de gobierno, lo afirma. Pero es que lo que yo creo que aquí hay un tema de sentido común, pues Tomás. Resulta que la presidenta no va a tener excusa cuando la gente empieza a quedar cesante, cuando todos los proyectos inmobiliarios están parados. Esto es como cuando en el fútbol empieza a quedar la grande en un equipo grande, potente. Bueno, muchas veces no cambian ningún jugador y cambian al técnico. Y al cambiar el técnico se descomprime el tema. Hoy día hay que descomprimir, hoy día hay que generar, relajar el ambiente. ¿Y se tiene que ir a Arenas? ¿Quién más se tiene que ir? Bueno, hay varios que tienen que ir. ¿El ministro de Economía también? Yo lo que haría es poner a Izaguirre como ministro de Hacienda y sacarlo de algo que no sabe, que es la reforma educacional. Pero yo no soy para eso. Yo el único nombre que puedo hacer, que me da mucha lástima, porque me cae bien como persona, es que el ministro Arenas, por un error político, generó un nivel de incertidumbre y de una especie de violencia económica que chantó este país. No sé, ningún ministro de Hacienda, salvo Aninat, que estuvo recién, que renunció poco antes de terminar el gobierno de Frey a un cargo... Pero ninguno había tenido los resultados que tiene este. O sea, perdona, el próximo año la gente va a empezar a reclamar, y no es solo los empresarios, la gente que queda sin pega. Están quedando sin pega, los proyectos están parados. ¿Por qué?
porque sienten que no tienen confianza, y yo creo que la presidenta en eso tiene que jugársela, porque hablamos de la reforma, etcétera. Re bonito hablar de la reforma, pero la gente necesita trabajo, la gente está acostumbrada a un ritmo diario, empieza a pasar mal. No tiene un espacio el gobierno cuando se ve la derecha sin ninguna capacidad, discutiendo entre ellos, cuando se ve el financiamiento de la política emporcado por los empresarios, cuando se ve la colusión de los pollos, cuando se ve que empresarios no reconocen nada. Yo lo conversaba recién, una entrevista al dueño de Agrosuper el día domingo, señor Vidal, donde dice que los chilenos comen carne gracias a él, que ¿qué le vienen a acusar de qué? ¿Qué se imaginan? O sea, con esa actitud el gobierno tiene amplio espacio. Te repito lo que te dije. Yo creo que este gobierno ha cometido un error político inmenso, cosa que es muy raro en la gente de la Concertación, porque yo creí que iban a cometer errores técnicos, pero aquí hay errores políticos y técnicos. Entonces yo creo que aquí, cuando tú chantas un país, porque si el país está andando a cierta velocidad, indistintamente que haya factores externos, disminuye un poco, pero no se chanta como se chantó hoy día, y el país está funcionando, tú vas de alguna manera metiendo las reformas. Y las reformas, yo creo que fui el único de derecha que dije que las reformas estaban bien pensadas, que el relato de la presidenta Bachelet era espectacular. Chile, nadie puede negar que necesitaba una reforma tributaria, pero una reforma tributaria que había que hacerla con sentido común, no reventándolo a todos. Si imagínate que yo debo reconocer que la derecha no fue la oposición en la reforma tributaria, fueron los medios, fueron los gremios los que empezaron a decir, oye, nos van a reventar a todos. Después tiene una reforma educacional. ¿Qué es lo que era? El problema era la calidad de educación de los jóvenes de Chile que no tienen herramientas. Se fueron a perseguir el lucro. A mí no me gusta tomar el lucro en la educación, pero no había que perseguirlo ahora, había que meterse en los colegios públicos gratuitos y sacarlos arriba. Hoy día, ¿qué pasa con los profesores? Yo creo que hoy día el Estado de Chile debería pedirle perdón a los profesores. Entonces, ¿por qué? Porque resulta que como alcalde me tocó vivir lo que viven los profesores. O sea, los profesores pasan sábado y domingo corrigiendo pruebas. Y yo hice un estudio y fui al Colegio Cordillera de San Carlos de Apoquindo, que tiene el 98% de sus alumnos que entran a la universidad, y los profesores están contratados por 40 horas y hacen 23 horas en aula. El resto trabajan en planificar y en corregir. Todos los profesores que trabajan en el sistema público, todos, tienen dos problemas. Uno, son contratados por 40 horas y hacen 40 horas. Y muchos trabajan entre 7 y 12 horas más en la noche en un colegio particular subvencionado. Por eso tienen que planificar en la noche y los fines de semana. Y el otro problema que tienen, no solo están mal pagados, es que hay un número inmenso de profesores que son a contratas. O sea, tú tienes contratos de 1 de enero a 31 de diciembre. Y todos los años pasas la Navidad pensando que vaya a quedar cesante. Esas son las cosas que tenemos que cambiar, no andar persiguiendo a los colegios particulares subvencionados. Cambio el tema porque se nos está yendo el tiempo, nos queda poco. Sí, sistema binominal, el cambio. El ministro Rodrigo Peñailillo hizo un llamado a Renovación Nacional a que se sume. Dijo, súmense. Yo no me voy a sumar. ¿Ah, no? Y no voy a sumar por lo siguiente. No hay ninguna explicación técnica, ninguna, ni científica, ni de nada, que diga que por qué necesitamos más parlamentarios. Segundo, aquí se ha mentido. Porque se dice que ¿quién ha mentido? El gobierno dijo que iba a costar lo mismo, pues. ¿Cómo va a costar lo mismo si van a haber, en vez de 38 senadores, 50 senadores, en vez de 120 diputados, están hablando de 155 diputados? Tercero, está hecho a la medida, vergonzoso. ¿A la medida? A la medida, sí, con nombre y apellido. A ver, todas las regiones que tienen pocos habitantes, los senadores los van a subir a 3. Y eso matemáticamente da que salen los dos con un 14% de los votos. Los dos que están hoy día. Y tercero, sale otro. O sea, es una cuestión impresionante. Y cuarto, quiero decir que están hablando de cómo le ponemos, y mire la gente... ¿Es verdad que en Calama, por ejemplo, hay 5 diputados y en Antofagasta 4? No me sé de memoria el tema. Pero sí sé, ponte tú, que en Aysén, en las zonas extremas, con muy pocos votantes, 90 y tantos votantes, 92.000 votantes, van a haber 3 senadores. O sea, van a haber senadores con muy poquitos votos. Y a Santiago le estaban poniendo 5, 6, 7, pero 7, pero están bajando a 6, dicen. Sí, pero no hay ninguna, mira, pero no hay ninguna justificación. ¿Por qué no hacemos? Yo planteé un sistema uninominal. El uninominal es 120 distritos, pero 120 dice diputados. que esto es un traje a la medida de la nueva mayoría, ¿eso es? Están todos metidos en el traje a la medida. ¿Quiénes son todos? El mundo político, pues. ¿Renovación Nacional también? Hay personas en Renovación Nacional que también están metidos. ¿Quiénes? A ver, es que hay muchos que quieren ser senadores. A ver, ¿quiénes? No, le voy a dar nombre, que esto es que, a ver, Tomás, esta cuestión hay que mirarla como país. Esta hay que mirarla como el futuro de Chile. Pero esto se hace con nombre y apellido. Sí, pero es que yo no puedo decir a alguien porque me estoy metiendo en la conciencia. Son cosas que yo creo. Lo que sí te puedo decir es lo siguiente. ¿Pero se ha negociado con nombre y apellido?
Cuando se conversa, sí, yo he escuchado por nombre y aviso, sí, por así supuesto. se negocia, sí, aquí sí. tenemos seguro a tal, Sí, otro... sí, así es, yo lo he escuchado. Sí. Oye, ¿y sabéis qué va? El PPD no acepta esto porque se puede perder tal. ¿Por qué? Porque los análisis, mira, se juntan y aquí hay una contradicción inmensa este gobierno. Este gobierno está planteando limitar o restringir los aportes. Pero por otro lado está haciendo crecer los distritos y las regiones. Imagínate que el distrito 29, donde yo nací, Puente Alto, donde vivía, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, 3 comunas, le van a agregar la Florida. La campaña vale el doble, pues. Y quieren limitar los recursos. ¿Qué significa eso en democracia, Tomás? Primero, que nos conviene a nosotros, a los que somos conocidos, a los que estamos. Es más barato ir a botarle los letreros a los otros que ponerlos. Y tercero, que nadie va a poder entrar a la política, pues. Porque resulta que vaya a competir con un monstruo y no va a tener aportes para poder competir. Es lo más antidemocrático. Esto es un escándalo. El binominal es un escándalo. Están engañando a la gente. O sea, el binominal, si lo quieren cambiar, no es con aumento parlamentario. Hoy día hay prioridades inmensas. Lo que está pasando en los hospitales, en las pensiones, y vamos a estar gastando la plata en más parlamentarios. Yo voy a votar en contra, y se lo dije a Renovación Nacional, el primer día. Conmigo, mira, es tanto así, Tomás, que a las últimas reuniones ni he ido. ¿Cómo? ¿No? No, porque aquí voy a ir a opinar que son 2, 3 o más. Si yo dije, mi posición es que yo no voy a aceptar ningún parlamentario. Mira lo que está haciendo Amplitud, ponte tú. Está harto dividida la derecha. Mira lo que está haciendo Amplitud. Están harto divididos ustedes. Bueno, pero estamos todos divididos, lo que tengo que trabajar por eso. ¿Qué va a hacer con Arenas? ¿Le va a mandar una carta a Bachelet para que renuncie? ¿Qué va a hacer? No, yo estoy dando mi opinión respetuosamente a él, y esto no es un ataque personal, pero yo creo que cuando un equipo grande en fútbol está con problemas, cambian al técnico, y aquí Chile necesita... ¿No le gustó el Chile Day? Los informes no son muy buenos. ¿No? Y usted lo sabe. Está chantado Chile. Las inversiones se están parando y la gente se da cuenta que va a empezar a quedar cesante. Y eso es grave, porque cuando uno está cesante, el color político le da lo mismo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos. El senador Manuel José Osandón nos acompañó esta noche. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochati en CNN Chile.